Saludos mis estimados estudiantes, antes de iniciar la sesión, lee las indicaciones. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión con el tema de semántica. Para tener una mejor concepción del término semántica, vamos a conocer ciertos conceptos básicos referidos al tema. En primer lugar tenemos al término sema, que significa, valga la redundancia, significado, y el término tica, que significa referido a, como por ejemplo en fonética, referido al sonido, fono, o sarcástica, referido al sarcasmo. Por lo tanto, podemos deducir que si hablamos de semántica, estamos refiriéndonos al significado. Otro término que debemos conocer es el término monosemia. Mono, prefijo que significa uno, semia proveniente de sema, significado, son aquellas palabras que tienen un solo significado. Por ejemplo, flor, aceite, batalla. Y las palabras polisémicas, o el fenómeno de la polisemia, que se da cuando tenemos palabras que tienen más de un significado, pero este significado tiene que tener una relación entre ellos mismos. Por ejemplo, nosotros podemos ver en las elevaciones montañosas una forma de trapezoide que conocemos como falda, la falda del cerro. Y también vemos que las mujeres por lo general utilizan una prenda que tiene esa misma característica, ¿no? Y se le conoce como falda. O también con la palabra hoja, como una hoja bon, una hoja 4, y hoja de una planta. En este caso, de acuerdo al significado, la relación que tienen es por la forma aplanada. Con esto ya podemos tener una definición más clara respecto a la semántica. Es una ciencia, rama de la lingüística, que va a estudiar el significado de las palabras y también de las expresiones lingüísticas y los cambios de significado que puedan tener. Estos cambios de significado pueden darse por el tiempo, es decir, antes una palabra significaba algo y después cambio de significado, como por ejemplo la palabra formidable. Actualmente conoces como formidable a lo que causa asombro, pero más o menos en el siglo XVI el término formidable significaba algo que te causa temor, como también el término extrañar. Extrañar antes se le conocía como tratar como extranjero, tratar como extraño a una persona, mientras que ahora tú conoces el término extrañar como un recuerdo emotivo. El significado también puede cambiar según la locación donde se utilicen los términos. Por ejemplo, nosotros conocemos el término torta como un postre, sí, generalmente consumido en cumpleaños, mientras que en México este mismo término torta se refiere a los sándwiches que pueden estar rellenos de jamón, queso u otros. El contexto también es un causal de cambio de significado, ya que en las expresiones oracionales, de acuerdo a las intenciones, puede cambiar el significado. Por ejemplo, yo puedo decir: la doctora Lima llegó a Lima y se comió una lima. Podemos notar que estamos haciendo uso de un mismo término refiriéndonos al apellido, a la ciudad y también a una fruta. La mínima unidad de estudio de la semántica es el sema. Como ya conoces, es la mínima unidad con rasgo significativo que permite evocar el concepto de las palabras. Los semas son elementos diferenciadores, nos van a permitir poder diferenciar el significado entre un término y otro. Aunque existen
en este caso términos que guardan una relación significativa similar, siempre va a estar presente un sema que nos va a permitir diferenciar un significado del otro. Por ello podemos agrupar a los significados comunes como semas comunes, es decir, que compartan una misma carga significativa, mientras que para poder diferenciar un término de otro podemos utilizar los semas diferenciadores, los cuales ya van a darle características propias al término al cual estamos refiriéndonos. Por ejemplo, en nuestro gráfico podemos ver dos elementos, un libro y un cuaderno. Ambos comparten una carga significativa, ¿no? A eso lo conocemos como semas comunes, significado común. Ambos son materiales educativos, están conformados por hojas y es un bien material. Pero como ya estás entendiendo, ambos términos, libro y cuaderno, son diferentes en sí, puesto que cada uno tiene significados que nos van a permitir diferenciar un término del otro. Podemos ver en el gráfico, ¿no? Estos semas diferenciadores. En primer lugar, respecto al uso, el libro es de uso colectivo, es decir, que nosotros podemos compartir la misma información, mientras que el cuaderno es de uso individual. Pero de repente estás pensando, profesor, yo puedo darle mi cuaderno a otra persona y compartir la información que yo tengo, y esto lo haría colectivo. Pero hay que entender la esencia del significado, puesto que el uso del cuaderno, al ser individual, te permite a ti utilizar tus propios símbolos. Digamos que uno de ellos sería la escritura. Cada uno de repente escribe de manera más ordenada, por ejemplo, o de repente utilizando ciertas abreviaturas, la cual el que escribe, va a poder entender, y el otro a quien ha sido compartido, pues pueda que entienda totalmente, eso no se puede descartar, pero generalmente sentiría ciertas trabas, puesto que al ser el uso de códigos propios, pues no se completaría este traspaso de información. El libro tiene las hojas escritas, el material está escrito, las hojas son impresas, mientras que el cuaderno, el material está por escribir y las hojas por ende están en blanco. Ahora veamos lo que se refiere al campo semántico. Pues como te das cuenta, vamos a seguir hablando del significado en sí. El campo semántico va a ser el conjunto de palabras, expresiones que van a tener entre ellos significados comunes, o sea, van a compartir semas. Con el campo semántico muchas veces se trabaja en los ejercicios de razonamiento verbal, como por ejemplo en los ejercicios de términos excluidos, los cuales te permiten relacionar según el significado una serie de palabras y descartar la que no cumple dentro de ese campo. Veamos nuestros ejemplos. Tenemos como campo semántico a los días de la semana, entonces incluiremos a los términos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No podemos incluir a nadie más. Podemos decir que el campo semántico aquí es cerrado. Pero también podemos ordenar el campo semántico utilizando términos que guarden cierta relación. Como por ejemplo, si yo digo flora, fauna, ambos términos están dentro de un campo semántico conocido como naturaleza, pero sus significados propios son totalmente distintos. Veamos el siguiente ejemplo con términos que conoces. Bueno, todos estamos actualmente utilizando un ordenador, bueno, una computadora como quieras llamarlo, tus equipos móviles, tablets también son computadoras. Pero vámonos a las computadoras estas de uso de escritorio. Tenemos pues, ¿no?, el teclado, mouse, cámara web, micrófono, monitor, impresora, altavoz, tarjeta de sonido. Todo esto comprenden a los componentes de una computadora, por lo tanto, nuestro campo semántico es la computadora. Ahora podemos notar que estos elementos tienen una relación en común.
Todos los elementos mencionados son materiales físicos conocidos como el hardware. Además de ello, necesitan de la energía eléctrica para poder funcionar. Podemos considerar ellos como sus significados en común. Pero a estos elementos se le conocen como periféricos y tienen cada uno una particularidad. Se les conoce como periféricos de entrada porque introduces datos y periféricos de salidas porque al momento de ingresar cierta información, esta va a ser reproducida. Estos serían sus significados diferenciados, ¿no? Los temas diferenciadores. Bueno, hay que aclarar algo referente al significado, puesto que en nuestras expresiones de uso común necesitamos un elemento adicional para que nuestros enunciados sean entendidos. A esto se le conoce como el contexto, ¿no? El contexto, situación, es el elemento extralingüístico que nos permite aclarar el significado de nuestras expresiones. Como por ejemplo, en nuestro ejemplo tenemos la oración: a las chicas les gusta la salsa. Pues bien, el término salsa de por sí tiene más de un significado. ¿Cómo podemos utilizar el significado correcto? Pues dependerá del contexto, o sea, la situación, espacio, temporal en la cual estemos. Si estuviésemos en una discoteca, por ejemplo, estaríamos haciendo referencia al baile, la música. Pero si estamos en un restaurante, podemos hacer referencia al significado del alimento, ¿no? El acompañante de ciertos platillos, como por ejemplo los tallarines. O puedo decir, ¿no? El burro de Luis se escapó. Puedo estar hablando de la mascota de Luis o referirme de manera peyorativa a este personaje. Ambos significados son válidos, pero en este caso el contexto me permitirá aclarar qué significado o qué sentido estoy dándole a mi enunciado, puesto que si yo estoy en una granja en el campo, sí estaría haciéndome referencia con mayor precisión a un animal, pero si me encuentro yo, digamos, en la universidad, puede que me esté expresando de manera peyorativa, es decir, ofensiva, hacia una persona. Uno de los usos que le damos a los significados es mediante el llamado sentido. Este mismo se da por la intención que tenemos nosotros al utilizar nuestras expresiones. Se clasifican de la siguiente forma: el sentido denotado y el sentido connotado. El sentido denotado se utiliza en expresiones que van a usar el significado real, es decir, el significado, digámosle, de los diccionarios es muy objetivo, puesto que se dirige a lo real, el significado real del término que vamos a utilizar. Mientras que el sentido connotado se va a utilizar en expresiones cuya carga significativa va a tener que ser interpretada, es decir, es subjetivo. El sentido connotado toma al sentido denotado como referencia. Por ello también podemos decir que le agrega un significado, como podemos ver en los siguientes ejemplos. Tenemos como primera oración, no con significado denotado: sufrió una lesión en la cabeza. Aquí cabeza tiene el significado de parte superior del cuerpo. Y en lenguaje connotado, con sentido connotado, tenemos la oración: atraparon a la cabeza de la banda. Estaríamos acá refiriéndonos al líder de una banda. ¿Y qué relación tiene el líder de una banda con la parte superior de nuestro cuerpo? Pues la posición. Nuestra cabeza está en la parte alta de nuestro cuerpo y la cabeza de la banda el primero. Y en la oración: el ave está volando en busca de alimento, en sentido denotado, volando adquiere el significado de transportarse por el aire. Y en sentido connotado tenemos la oración: te vimos volando en la clase de gramática. Podemos decir que en este caso no estabas atento o no comprendías lo que se decía en la clase, que en sí con el término denotativo volando guarda cierta relación, puesto que volar, estar
en la superficie superior, en el aire, entre las nubes, se utiliza un término similar, volando. Ah, mi cabeza está en las nubes. Veamos los siguientes ejemplos. La casa le costó un ojo de la cara. Si a esta expresión le damos un sentido denotativo, estaríamos diciendo que esta persona se extirpó una de sus glándulas ópticas para comprarse una casa. Pero se entiende que no es así. En este caso, el significado que obtiene el término ojo es que el precio es muy alto. Por ello, acá decimos que estamos utilizando para expresarnos el sentido connotativo. Mientras que si decimos el perro se lastimó la cola, aquí entendemos que estamos hablando de la extremidad de las vértebras que tienen estos cánidos. Por lo tanto, estamos hablando de su parte física, el significado es real, el sentido es denotativo. Como también en la siguiente oración, ¿no? Piero quedó ciego en un accidente. El término ciego se refiere a la pérdida de la visión. Por lo tanto, el sentido que le estamos dando es denotativo. Pero si yo digo, me enceguece tu amor, no quiere decir que me estoy quedando sin la vista por estar enamorado, sino que puedo obviar ciertos detalles que están más relacionados con el uso de la razón, ¿no? La percepción, que con la vista. Con esto damos por terminada nuestra sesión. Recuerda cumplir con tus actividades, tanto la ficha como la actividad domiciliaria, que este fin de semana sea de reflexión, ya que nos encontramos en medio de una celebración religiosa. Por mi parte ha sido todo, espero encontrarnos en nuestra siguiente sesión, así que pórtense bien y es un hasta luego.